Los cárteles de narcotráfico en México son actores fundamentales en la economía y política y sociedad de este país. Su actividad criminal tiene un impacto muy alto por los deseos de controlar rutas y distribución de drogas tanto dentro de México como también hacia los Estados Unidos. Esto a su vez ha derivado en fuertes conflictos en el país, ya fuese contra el Estado y las Fuerzas Armadas, como también entre los mismos cárteles que rivalizan por el control de los territorios. La historia del narcotráfico en México se remonta a los años 80, o se empieza a manifestar en los años 80, y hasta el día de hoy se mantienen operando ampliamente y los éxitos de los gobiernos en la lucha contra el narcotráfico es prácticamente inexistente. No han podido abatir a los cárteles más que arrestar a uno que otro, alguna figura importante, pero siguen operando sin ningún problema. Hoy en día existen en México alrededor de 45 cárteles, células o pandillas de narcotráfico, a los cuales se enfrentarán el proceso de paz establecido por el presidente actual López Obrador. Esto de acuerdo al informe establecido en el cierre de la presidencia de Peña Nieto. Estos cárteles operan libremente en 19 estados del país y son los mayores exportadores de drogas ilícitas al mercado mundial, que es Estados Unidos. Es el mayor mercado de drogas. Estos grupos o cárteles han logrado mantenerse casi ilesos, perdón, a lo largo de estos años a causa de la mala investigación de las redes de lavado de dinero, exportación de drogas, de la corrupción del Estado y de la falta de una política de drogas integral. Cabe recalcar que el éxito de México en este mercado no sería el mismo sin su vecino Estados Unidos, que es uno de los países más voraces en el consumo de drogas. Fue durante el gobierno de Miguel de la Madrid, en 1982 a 1988, el primero de una serie de presidentes impulsores del neoliberalismo. Fue en ese mismo periodo cuando el líder de la Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla, encargó el asesinato del periodista Manuel Buendía, que con su trabajo dejó en evidencia el vínculo del narcotráfico con las autoridades federales y el ejército. En esta época, el dinero del narcotráfico comenzó a carcomer instituciones importantes como la Procuraduría General de la República o la Secretaría de la Defensa. Por aquel entonces, el secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, fue acusado en dos juicios en tribunales federales estadounidenses de haber recibido sobornos del narcotráfico. La década de los 90 fue una época próspera para el crimen organizado. Cárteles como el de Tijuana o el de los Arellano Félix crecieron durante los mandatos de Salinas y Ernesto Zedillo. Mm, mm, Pensé que Bueno, había dicho algo más. continúo Mientras, yo un toque con la ¿qué decís vos? historia. Dale, mandale. Dale. Eh, Inicialmente la lucha contra el narcotráfico en México se originó más o menos en el 2000 con uno de los atentados, bueno, que vino desde Estados Unidos. Se bajó como un lineamiento, por así decirlo, de combatir la droga. Sin embargo, ya la iniciativa de combatir el narcotráfico y la trata de personas, principalmente en Estados Unidos, empezó en la década del 70 más o menos, y se dice que uno de los cárteles más famosos, que es el de Chapo Guzmán, inició más o menos en el 70-80. La situación de la droga más o menos se empezó a agravar en México en la década de los 90, cuando México en el 94 tuvo el efecto tequilazo. Sí, así se llama la crisis que tuvo México económica, y se agravó aún más, bueno, porque la falta del Estado en los estados más pobres de México hizo que el narcotráfico prolifere y se agreguen más miembros a los distintos cárteles, llegando así a controlar, como dijiste, a 19 estados mexicanos, que muchas veces estos estados controlados por los cárteles se los considera como estados fallidos casi, porque hay nula presencia del Estado. Sin embargo, Sí, un, dale, no, sí, sí. decime. Bueno, uno de los presidentes que se encargó más, se dice, en luchar contra el narcotráfico fue eh, el antecesor a Peña Nieto, que fue Pedro, no me acuerdo, Calderón, que fue Calderón, desde el Felipe Calderón. 2006 a 2012. Él fue uno de los Claro. primeros en encabezar esta cosa. Sin embargo, le salió
Terrible, porque fueron Dejó, creo que 70.000 víctimas mortales. Y 70.000 cuando le víctimas, sí. preguntaron, o sea, que dé la cara por las víctimas, dijo que eran daños colaterales. Y bueno, fue ese el defecto grandísimo que tuvo su mandato. Claro. Y Así que, después le sucedió a Peña Nieto, que tampoco le fue muy bien, porque digamos, más o menos en promedio, cada estado controlado por el narcotráfico dejó a 1.000 víctimas asesinadas, 300 sí. que tienen condición de desaparecido, que todavía no se encontró ni el cuerpo, ni el paradero, ni se sabe si están vivos o muertos. 400 Ujú. familias secuestradas, 400 familias, es un montón. Y dentro de esas familias obviamente están las víctimas del tráfico de personas que también tienen estos Obvio. cárteles, además de personas que están cooptadas bueno, para traficar la droga y armas y venta ilegal de balas con organismos, no, perdón, otras facciones del narcotráfico exteriores, mismo la mafia rusa y la mafia italiana están Sí. relacionadas con la mafia mexicana, un cártel de drogas. Así que tampoco fue Bueno, muy buena la gestión de Peña Nieto. bueno, agregando lo de Peña Nieto que dijiste, es algo irónico porque él lo que hizo es parar este choque frontal contra el narcotráfico de ir y armar balaceras y en cualquier lugar, en cualquier esquina, habiendo gente, habiendo público, se armaban balaceras, no les importaba nada. Él quiso sacar esto para reducir la violencia o sea, por el contrario, dejó más de 140.000 víctimas, ya sea desapariciones o víctimas mortales, como dijiste vos. Así que esta es el periodo más violento de la historia de México desde la Revolución Mexicana. Claro. Y Es además, una bueno, el locura. nuevo presidente López Obrador tampoco tuvo tanto margen de acción, ¿no? Digamos, estuvo un año en el Claro, poder de todo en 2019 y este año con la pandemia mucho no se puede hacer. Además de que hay algunos estados donde ni siquiera puede acceder el Estado para combatir y no, contrarrestar. no tiene Además, bueno, poder. O se, sea, se dijo mucho que las Fuerzas Armadas mexicanas estaban muy metidas en lo que es la corrupción y que estaban compradas por el mismo cártel, para que no lo saquen de ahí. exactamente, como te estaba contando, el mismo ministro de Seguridad se lo acusó en tribunales estadounidenses de estar vinculado con el narcotráfico, de aceptar sobornos por parte de los cárteles. O sea, el mismo ministro de Seguridad, o sea, Claro. es algo increíble. Bueno, pero Eh, no solo afecta a México, sino que afecta a toda la no, región, digamos. obviamente, si se extiende hasta Canadá y Argentina y hasta algunos países europeos, Claro, o afecta sea, prácticamente a toda América. claro, México empezó siendo productor nada más de droga y Exactamente. distribuidor y consumidor local, pero después se fue expandiendo por toda Latinoamérica. Llegamos hasta Colombia, por ejemplo, con las FARC, que estaban haciendo negocios de distribución. Bueno, Argentina sabemos que es un país de distribución muy grande. También se Exactamente. instalaron en Bolivia y en Perú, donde tienen la planta de la coca que ahí hacen la producción y después lo van distribuyendo por toda Latinoamérica y es Ujú. misma la Latinoamérica quien la consume, ¿no? Claro. Y cabe recalcar que no es como por ahí uno piensa, bueno, son un par de pandillas que tienen una que otra pistola, que por ahí tiene una ametralladora, no. Tienen armas de militares, o sea, tienen armas bélicas, lanzacohetes, misiles antiaéreos, están armados como prácticamente una célula militar. Es algo increíble. O Claro, sea, ¿no? ni los policías pueden meterse con ellos porque los matan, o sea, no pueden hacer nada. Claro, Es tiene prácticamente nulo el intento, un armamento superior a la policía y las Fuerzas Armadas. Hay que tener un armamento así. la verdad. Este, Y es y algo increíble. bueno, por eso Y es bueno, citada por el Consejo de Seguridad como situación, ¿no? Para emergente. resolverlo. Sí. Claro. Eh, Pero bueno, igual el más importante, aunque lo crean, no es el cartel del Chapo, sino es el cartel de ajá, Sinaloa, que se llama así propiamente por el estado que controlan. El estado de Sinaloa es controlado por este cártel y nadie del estado se piensa meter y está sometida toda claro, la población civil a este cártel. claro. El cartel de Sinaloa se forma cuando, o sea, primero estaba el cartel de Juárez, que era controlado por Arrado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Alguno habrá visto la serie en Netflix.
desconocido. Cuando él muere en 1996, bueno, el cartel de Juárez se debilita, pierde su prestigio, y, o sea, el Chapo Guzmán formaba parte del cartel de Juárez. Y después, ese cartel, con los principales integrantes, se forma el cartel de Sinaloa. Bueno, y a este pasa a ser el más fuerte de todo el país junto con el cartel del Golfo, y controlan prácticamente todo el mercado. Claro. Sí, sí, no, olvídate. Y esto viene, como decías vos, desde los 90, desde los 80, gente muy fuerte que prácticamente hay gente que vive solamente del narcotráfico, haciendo, no solamente comerciando ilegalmente con otras facciones, drogas o armas, sino también impartiendo el terror, no solo en la sociedad mexicana, sino también en los políticos mexicanos. Ujú. No olvidemos ese Es que, atentado de las 400 niñas que fueron sí, mutiladas por el cártel de los Zetas, sí. que secuestraron a Esos las nenas. son, los Zetas vendrían a ser como, ¿cómo te puedo explicar? Vendrían siendo dentro de lo que es denominado un cartel de drogas en México o una célula criminal, vendrían siendo como unas tribus, son como más, ¿cómo te puedo explicar? Y más sectarios, Son más, están más atrasados, no están tan sofisticados como nosotros. claro, Y hacen ese tipo de cosas, andan con machetes, no les importa nada, están muy locos, la verdad. claro. Eh, Incluso se dijo que se cambiara como la carátula de la investigación no solo a narcotráfico, sino a narcoterrorismo. Ya es un paso más allá exactamente. de la Claro, conversación ilegal. claro, narcotráfico en todo caso es venta de drogas ilícitas y lavado de dinero, pero ya están pasando al terrorismo, como decís vos, asesinando personas, secuestrando, como si fuera terrorismo de Estado prácticamente. Claro. Porque ya ni el gobierno tiene poder, o sea, el gobierno no dice lo que hay que hacer, lo dicen los narcotraficantes. Es Bueno, una tierra de nadie prácticamente. y esto se lo aprovechó, ¿no? Obviamente, sabemos, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, para decir, bueno, armemos el muro y que no vengan estos cárteles, como si toda la Exactamente, población mexicana fuera de los cárteles de exactamente. drogas. El tema es que Estados Unidos, porque algunos se deben preguntar, ¿y por qué Estados Unidos se mete donde hay conflictos en Medio Oriente y no se mete en México? Excelente pregunta, yo también me lo preguntaba. Y es por esto, por la plata. Los narcotraficantes tienen la plata, tienen el poder económico para negociar con poderes como el de Estados Unidos. Entonces, por eso es que no reciben ningún ataque o ningún intento de debacle, digamos, por parte de Estados Unidos. Eh, que te iba a decir que uno de los que trató para que esto se regule y no sea tan masivo fue Fox Quesada, que asumió en el 2000, que dijo que había que legalizar todo tipo de droga para que no se iba a acabar obviamente el narcotráfico, pero sí se iba a regular y iba a ser menos violento seguramente con lo que es, pero obviamente el intento fue fallido, Sí, no lo dejaron, no, obvio. así que, pero él fue uno de los que quiso. Bueno, después, como dijiste viene Felipe Calderón, que aumentó un 50% en el gasto de seguridad del gobierno, al tiempo que fortaleció la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Policía Federal. Pero bueno, como estaba contando, hubo 70.000 víctimas mortales. Fue Fue una una catástrofe. masacre. Sí, Y encima cuando le preguntaron, le dijo que eran víctimas colaterales. O sea, claro. un animal prácticamente. Sí, no. Bueno, después Igual llega, esa movida de querer legalizar las drogas está presente en la región. Lo vemos sí, mucho con la marihuana. sí, Eh, Lo que en muchos sí, este países. debate también se llevó a lo que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, donde Ujú. actualmente países donde tienen, por ejemplo, la marihuana legalizada, Estados Unidos tiene algunos estados, Holanda, Uruguay, Ámsterdam. Holanda, República Checa, todos esos países que tienen la marihuana legalizada, porque entendieron Sí, también que el autoconsumo de la droga que proviene de una planta no es necesariamente un crimen, ni siquiera se considera como narcotráfico, porque es propiamente autoconsumo y autocultivo. claro, prácticamente Es lo puedes cultivar en tu casa. O sea, claro, esta discusión llegó a esta junta y la junta es como que medio que no la quiere legalizar todavía, no la quiere sacar de su estatuto como estupefaciente, digamos. claro. Y Claro, esto, todavía piensan claro, como vos decís que son estupefacientes o que son drogas mortales o como esos quieran denominarlas. Pero la droga que de verdad
mueve el dinero, que de verdad genera estos conflictos, es la cocaína. Es la única droga, la más cara creo, después de, creo que había una que se fabricaba con no sé qué químicos, pero eso ya es de élite, se vende en muy poca cantidad. Claro. Pero en sí la cocaína es el que mueve el mercado Mm. y es la que genera todo este problema de narcotráfico. Sí, ¿no? También la heroína, todas las drogas de diseño, va. Cada día sale una nueva, Todas las traemos, drogas artificiales, sintéticas, claro. son las que generan esto. Sí, sí, no. Mm, Y bueno, y por eso la ONU también se metió en esto, no es que no tuvo ninguna acción. A través de su oficina contra el narcotráfico y el delito, hizo un par de estatutos. Como sabemos, la única resolución vinculante es la del Consejo de Seguridad y la de esta oficina fue como una mera declaración, como si fuera la de la Asamblea General, pero exactamente. obviamente quedó en el estatuto de declaración y ya está. Además, lo peor es que estamos hablando de este tema, que es el narcotráfico, el conflicto que hay entre cárteles en México, pero también está, tras esto tenés otra escena que es la escena de precariedad, desigualdad social, pobreza creciente, todo el tiempo está creciendo la pobreza, y cuando las personas van a preguntar o van a reclamar por trabajo digno o mejores condiciones de vida, que encuentran un Estado corrupto, no les importa, Sí, lo no único que solo quieren es corrupto, dinero. el Estado no está directamente y tampoco va a Entonces, entrar. entonces los cárteles se les facilita eh, incorporar nuevas personas para sus actividades. Si las personas no tienen trabajo y buscan cualquier salida. Sí, Entonces los cárteles o dicen, si bueno, no, mira, van y se escapan de México. A ver, exactamente, todos los inmigrantes ilegales mexicanos que pasaron la claro, frontera con Estados están, Unidos, o mismo para atrás, para el sur, quienes no pudieron entrar a exactamente, Estados Unidos, se van para el sur y van bajando todo Centroamérica, que tampoco es, digamos, tiene una condición tan óptima Centroamérica para recibir a tantos la verdad. inmigrantes. Y lo increíble es que el ACNUR, que es la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, no reconoce a los mexicanos como refugiados o desplazados por la guerra, digamos. Es totalmente ilógico que una situación que perduró tantos años no le dé de condición de refugiados a los mexicanos que vienen hace años escapando de México, buscando una vida mejor, más allá de, bueno, está el Estado corrupto y está el cártel de drogas. ¿A dónde me voy? Porque es prácticamente lo mismo, ¿entendés? Claro, es As- verdad. Así que esos son como varios desafíos que van a tener que enfrentar los delegados. Bueno, lo peor es que no solo sacan su dinero de la venta de drogas, o de cocaína o estupefacientes, sino que también venden hidrocarburos. Extraen hidrocarburos ilegalmente y también venden minerales como el hierro. O sea, no solo tienen ingresos que son millones y millones de dólares de las drogas, sino que también venden hidrocarburos, venden minerales, roban, extorsionan, secuestran, cobran derecho de piso, cobran protección. O sea, es gigante el nivel de ingresos que tienen y todo esto lo lavan a través de bancos o a través de proyectos económicos. Claro. ¿Cuáles proyectos económicos? Los mismos del gobierno. Sí, las Es una licitaciones cosa, público-privadas se aprovechan varias veces obras públicas, es y pagan en cash, en exactamente, efectivo. es una cosa de locos. La verdad que Sí, no, imagínate que mueven casi más que la industria farmacéutica mexicana, y eso lo dijo la Universidad de México. Es impresionante la cantidad de guita que mueven estos tipos. Em, Pero sí, y bueno, y todo, la condición de todos los desaparecidos, ¿no? Porque desaparecer en una democracia, a manos no solo del Estado, sino de otros agentes, es imperdonable. Y que no te puedan encontrar durante años, es la verdad, es una de las peores condiciones que. Incluso hay gente que la enterraron en fosas comunes, y cuando se hallaron las fosas comunes, el Estado mexicano se negó al reconocimiento de esos cuerpos. O sea, enterrar a alguien exactamente. que es solo conocido por Dios, como dicen las tumbas. Bueno, por ejemplo, ahora que decís eso, está el dato de que Peña Nieto, una vez que ya llegó a esto de 140.000 muertes, desaparecidos, de la gente que salía a reclamar, que lo querían destituir, en realidad lo querían matar las mismas personas por lo inútil que era. eh,
él dejó, o sea, el gobierno dejó de dar las cifras de muertos, o sea, hay más muertos y desaparecidos, miles más. Nada más que el Estado dejó de contar, dejó de dar las cifras porque era, ya está, todos los días era increíble. Claro. Entonces, o sea, él dijo una cosa que iba a bajar la violencia, que iba a eliminar esto de la lucha frontal contra el narcotráfico y al final terminó siendo una masacre histórica, más violenta que la Revolución Mexicana, que fue ya de por sí una masacre. Eh, y bueno, ahora actualmente López Obrador está, ¿cómo se llama? Con con un protocolo de paz que o sea, vendría siendo lo que planteó en un principio Peña Nieto, pero esperemos que viene implementado y que pueda reducir todo esto porque sigue creciendo la delincuencia y va a seguir creciendo Incluso hasta que no. con la pandemia, digamos, sigue creciendo. Ujú. Con la pandemia sí, sigue creciendo, porque al no haber, al reducirse los servicios públicos o de las Fuerzas Armadas, en todos los países han reducido, tiene más libertad para operar, obviamente, por cielo, por tierra, por aire, tiene más control de la ruta de tráfico, al haber menos gente en algunas zonas, tiene más libertad para moverse que antes, que ya la tenían. Así que Claro. eh, o sea, encontré imágenes de que sí, agarran cada tanto alguno, pero o sea, agarran dos o tres camionetas por cada 2 meses. Claro. Eso mueven aviones, barcos, o sea, es Sí, una bueno, cosa de locos. el único caso que conocemos realmente, bueno, además el de Pablo Escobar, es el Exactamente. del Chapo Guzmán, pero el Chapo Guzmán, digamos, tuvo casi 30 años en su poder uno de los cárteles más En importantes de Sinaloa, México. exactamente. O sea, tardaron Prácticamente, mucho tiempo en llevarlo a juicio y siquiera demostrarlo. claro, literalmente el Chapo era intocable hasta por el gobierno, porque él, si no me equivoco, había amenazado a muchos funcionarios de alto poder como el ministro de Seguridad, la Secretaría de Seguridad, que tenía pruebas de vínculos directos con el narcotráfico, con negocios inmobiliarios, una locura, o sea, no podían ni siquiera acusarlo porque caían todos los del gobierno y estuvo varias veces en la cárcel y no sé si escapó 3 o 4 veces de cárceles de máxima seguridad, decime cómo se escapa una persona Sí, que ¿no? no está en óptimas condiciones, es una persona grande, ya tiene cerca de 50 años. ¿Cómo se puede escapar de una cárcel de máxima seguridad, de última generación? Porque no estaba en México, estaba en Claro, Estados ¿no? Unidos. Sí, sí. Una cosa de locos. Sí, sí, Así no, que, obvio. Y bueno, este es como un panorama general de todas las cuestiones que están dentro de México y de las que van a tener que lidiar los delegados. Y bueno, sin mencionar que las ONGs como Amnistía Internacional, UNICEF, que exactamente. siempre van y denuncian estas cosas, hace rato que no están en el territorio mexicano porque los estados que están controlados por los cárteles no los dejan ni pasar ni hacer denuncias, ni tomar fotografías, ni hablar con la gente. Así que esos son como varios lineamientos. No sé si alguien que está viendo tiene alguna pregunta o si quieres agregar algo, Lean. Lo único que quiero agregar es que, bueno, como dijiste vos, el Consejo de Seguridad lo único que insta es a la paz, o sea, que se acabe la violencia ya. Son alrededor de más de 300.000 muertes o desapariciones, o sea, ya llegó un punto que ya no se puede estar así, ya el narcotráfico tiene controlado un país entero, sin que el país pueda mover un dedo sin preguntar al narcotráfico, así que lo único que se insta es a la paz, que lleguen a un acuerdo no sé, que se regularice o de alguna forma, que se elimine la violencia de por sí, es lo Claro, primero. El primer punto es eliminar la violencia, bueno, y después se verá como eliminar el lavado de dinero, el narcotráfico de estupefacientes y lo que eh, incluye todo esto. claro, ¿no? Y siempre recordando que en este caso la violencia generó más violencia. O sea, Exactamente. el caso de Pedro en el 2006 fue terrible. Y una falta de empatía por parte del dirigente hablar de daños colaterales. Así que siempre recordar eso y tener en cuenta, bueno, el plan de López Obrador con el llamado a la paz.
pero vamos a ver si se cumple. Esperemos que sí. Y recordar que cada vida humana es un fallo más de cada función. No, no solo de México, ni de la población mexicana, de todos. Porque Claro, todos somos humanos, todos podemos actuar y hay países que pueden actuar tranquilamente y bueno, ya sabemos las razones. sí, no, obvio. También recordar que, bueno, también es una cuestión de derechos humanos, o sea, traspasó el límite de todo. Para mí es un crimen de lesa humanidad lo que está haciendo los cárteles narcotraficantes en México. Y bueno, y siempre la cuestión de que puede bajar toda la región, digamos. Bueno, Centroamérica tiene una crisis de democracia bastante grande, así que no tengo duda de que si un cártel quiere instalarse, se va a instalar. Obviamente. Es que ya en Centroamérica, Latinoamérica prácticamente no tienen control sobre esas cosas, sobre la frontera y eso. No hay control. O sea, el que tiene un poco de poder, un poco de dinero, pasa como quiere, cuando quiere, lo que quiere. Claro, Así que deberían haber un protocolo, una ley que regularice esos comportamientos o que claro, insta a poner más seguridad o a pedir ayuda para poner seguridad en las fronteras, porque se está, como ya te dije, o sea, no es solo Latinoamérica, no es solo Norteamérica, es Europa y mira, no sé si Asia en estos momentos, yo la verdad que no estoy al tanto, pero Europa seguro, lugares sí, como Ámsterdam, Alemania, países que tienen mucho poder, ahí están operando como si nada. claro. Bueno, no veo ninguna pregunta acá. Igual vamos a dejar el vivo grabado en el feed. Yo Ujú. no tengo nada más que agregar. ¿Vos? Mm, no, yo tampoco. No, está bien. Bueno, Joya. hasta acá llegamos. Nos ¿Listo? vemos. Vamos chicos. Gracias, Lean. Gracias a vos.